El tema de la reunión es la santidad en el mundo actual. A eso nosotros proponemos. Dándole seguimiento a la anterior reunión nacional del año pasado que tuvimos en Culiacán, donde el objetivo era camino a la santidad, y donde era el objetivo resonar el llamado a la santidad con todos los riesgos, desafíos y oportunidades que tenemos. Decidimos en este año decir, bueno, ¿cómo podemos ser santas en el mundo actual? Por eso es el tema que estamos llevando. Todas deseamos ser santas, pero no sabemos cómo. El año pasado vimos las bienaventuranzas, hicimos nuestras bienaventuranzas y yo creo que queremos seguir y continuar en este camino. Pero queremos nosotros ver cómo podemos ser santas en este mundo que estamos viviendo. El objetivo general de nuestra reunión es caminar con audacia y fervor. El señor obispo nos decía exactamente en el documento de exultate, alégrate y regocíjate más fácilmente. Nos piden caminar con audacia, fervor, creatividad, amor, disponibilidad. Entonces, el objetivo que nosotros propusimos aquí era con audacia y fervor desde nuestra realidad como AMSIFAS, desde lo que yo estoy acompañando en mis centros y de mi ser de AMSIFA, como fortaleciendo nuestras vivencias y enriqueciendo nuestro contexto, considerando focalizar los temas reales que están en nuestra sociedad. Entonces, ese será el objetivo. Y los objetivos específicos, nos va a hacer favor Adelita de leerlos. ¿Sí? Tomar conciencia de que Dios nos llama a seguir caminando con audacia, entusiasmo, libertad, revisando nuestra vida y poner nuestros carismas al servicio de los demás. Contemplar a los santos de la puerta de al lado, como nos dice la exhortación apostólica, alégrate y regocíjate, testimonio de hoy. Partiendo desde nuestra vocación, mirar el mundo de hoy y contribuir a transformar el ambiente familiar. Reflexionar sobre el cuidado de nuestra casa común, que es la encíclica Laudato Si, desde una visión de ecología integral por la urgencia que se presenta en la realidad. Redescubrir la riqueza de la comunidad como camino a la santificación. Justificación. El tema de la santidad como respuesta importante, necesaria y oportuna para las animadoras de AMSIF en el mundo de hoy. Identificar los sutiles distractores para alcanzar la santidad. Redescubrir que AMSIF puede y debe responder a la realidad en la que vive la familia actual. Con una iluminación bíblica, doctrinal y espiritual, reforzar la vivencia de la santidad de acuerdo con los signos de los tiempos en este cambio de civilización. Los 4 ejes sobre los que va a transitar nuestra asamblea, que como bien lo dijo Marta, el señor obispo lo ilustró magistralmente en su homilía. El primero de ellos es clarificar, reforzar nuestra vocación a la santidad. Todos llamados a la santidad. La santidad, segundo eje, se desenvuelve, se desarrolla, se nutre, se vive en un mundo cambiante. Ese es el segundo eje. La santidad ya no se vive el fugamundi, la salida del mundo. La santidad se vive
se nutre y se construye, se comparte en un mundo cambiante. Es el segundo eje. El tercer eje es que este mundo nos lo estamos comiendo y que este mundo nos está como un enfermo reclamando auxilio, reclamando que lo cuidemos, y que para poder vivir nuestra vocación a la santidad y para reconstruir este mundo que nos ha sido dado en administración, en cuidado, no como dueños, necesitamos una nueva forma de vivir nuestro liderazgo. Esos son los 4 ejes con los que vamos a concretar el objetivo general y los objetivos específicos. Nuestra vocación a la santidad, el mundo que nos toca vivir, un mundo que lo estamos destruyendo, y una realidad que exige un nuevo liderazgo. Por lo tanto, las conferencias van a girar en torno a estos 4 grandes bloques. El primero de ellos, la santidad en el mundo actual, que el Padre Antonio nos va a compartir. El segundo de ellos, la civilización secular, que es este cambio de civilización. El tercero de ellos, el cuidado de nuestra casa común. El cuarto de ellos, los santos de la puerta del lado, los testimonios que nos van a animar, como bien lo dice el objetivo, con audacia y fervor, descubriendo que en este mundo, en esta civilización es posible vivir la santidad, y las herramientas de liderazgo que nos van a compartir y que ya empezaron a compartirnos desde la dinámica que acabamos de vivir hace un momento, que por supuesto el equipo azul fuimos los primeros en terminar todo. Un aplauso al equipo azul, por favor. Gracias. Y vamos a cerrar con broche de oro estos 4 ejes con la dinámica de integración que el Padre Jesús Berrizbeitia nos va a ayudar a recoger para ir hilvanando estos temas fundamentales. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo ven? Tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Con muchas ganas y muchos deseos para salir a comernos el mundo y a transformar el mundo. Entonces yo las invito a que conozcamos nuestro librito de horarios, a nuestros conferencistas que nos van a acompañar, y sobre todo a seguir caminando con ese fervor y con esa audacia que tuvimos mucho ejemplo de Carmelita. Ella era una mujer muy audaz, y las AMSIFA somos mujeres audaces y valientes para continuar nuestra misión. Muchas gracias, vamos a estar aquí para servirles y hay que divertirnos y alegrarnos. Buenas noches. El padre Antonio Fonseca es originario de Colima y nació en el año de 1972. Concluye sus estudios de teología en el seminario de Montezuma, Nuevo México. Ya corregí, padre, Montezuma, Nuevo México, y se ordena sacerdote el 25 de diciembre del mismo año en la diócesis de Culiacán de San José, en el estado de Sinaloa. Inicia su ministerio sacerdotal en una de las regiones de extrema pobreza, en Sinaloa, región donde ya se asomaba la violencia, cultivo de drogas y desafortunadamente el narcotráfico. Con el paso de los años fue asignado a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Culiacán, donde fundó Cáritas Parroquial, instalando comedores comunitarios para niños de escasos recursos, entre otras obras importantes que él ha realizado. Al final de los años 70 fue sensible a la realidad que vivían muchas familias. Se convirtió en uno de los grandes y enormes soportes de apoyo a la unión de las madres con hijos desaparecidos. Radica, entre otras grandes cosas, en la ciudad de Los Mochis por 19 años, párroco en las parroquias de Cristo Rey y Sagrado Corazón de Jesús, donde formó comedores comunitarios. Además de atenderlos en ambas parroquias, el albergue para el migrante atendió también el Cerezo para mujeres y en el Centro de Rehabilitación de Adicciones. Es en el año del 2012 cuando es nombrado vicario episcopal de la zona norte de la diócesis.
Bueno, conoce AMSIF al revés y al derecho. Desde su fundación en la ciudad de Culiacán y desde el mes de marzo de 2018 es atinadamente el asesor eclesiástico internacional de AMSIF. Actualmente es párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Además, atiende en el centro de adicciones y a personas que están privadas de su libertad, precisamente en Culiacán, Sinaloa. Yo creo que no me dejarán mentir el por qué es un hombre con una trayectoria enorme, por lo cual nos sentimos muy orgullosos de que nos acompañe en AMSIF. Padre Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fíjense que hay cosas que son muy coincidentes a propósito del tema y a propósito de la Eucaristía y todo. Yo tenía planteado empezar precisamente mi exposición con el capítulo 19 de Levítico, en donde Dios nos dice: yo soy santo y quiero que ustedes sean santos. Si Él nos había creado o nos ha creado a su imagen y semejanza, quiere que eso realmente se realice en nosotros. Voy a obviar la lectura porque ya la escuchamos en la misa y la tienen ustedes en su liturgia del día. Entonces, ese párrafo de Levítico 19, 1, 18 cierra como conclusión precisamente el autor sagrado de ese texto, cierra con la conclusión. En conclusión, en resumen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen del código de santidad. ¿Verdad? Sean santos, entonces, ¿cómo van a ser santos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Desarrolla todo eso desde el verso 1 hasta el verso 18. Después vamos a encontrar este mismo texto en el Evangelio cuando Cristo lo junta con el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y dice el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo los va a juntar y después a esos dos mandamientos Cristo los va a resumir en uno solo: ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces es realmente, si nosotros nos amamos, estamos viviendo en el amor de Dios, porque Dios es amor. Es la conclusión que Dios nos ha dado. Entonces, decir que nosotros no estamos llamados a la santidad es una mentira o es una locura, no sé. Pero a final de cuentas, lo importante es que nosotros nos encontremos siempre luchando por amar a Dios y amar al prójimo, y luego, pues el Señor completará su obra, que no la va a dejar inconclusa. Entendámoslo eso. Bueno, entrando en materia, el año pasado, en la encíclica Gaudete et Exsultate, nos decía el Papa Francisco, porque leímos la encíclica el año pasado: mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en todo mundo, en todas las comunidades, en todos los países, en todas las religiones. El Espíritu Santo está presente, ¿verdad? Porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros. Nadie se salva solo.
como individuo aislado, sino tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Me gusta, dice el Papa, ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día con día, veo la santidad de la iglesia militante. No es la iglesia que está sentada, adormecida, sino es la iglesia militante. Entonces podemos nosotros decir que lo que el Papa nos está diciendo es que la santidad es un modo de vivir día a día en una entrega en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Al mismo tiempo de decir cuál es el Dios en el que yo creo, es cuál es el Dios en el que no creo. O cuáles son los ídolos de los que nosotros tenemos que despojarnos, porque nos impiden realmente ser verdaderos adoradores del Dios verdadero. San Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, verso 18, nos dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Es categórico. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo del Hombre, que estaba al lado del Padre, nos lo ha venido a revelar. Entonces, el verdadero revelador del Dios verdadero es Jesucristo. Y no le andemos sacando la vuelta. Tenemos que conocer a Jesús, vivir con Jesús y vivir como Jesús para realmente nosotros poder transmitir en nuestros grupos o en nuestras comunidades o en nuestras familias nuestra verdadera experiencia de Dios. Al nombrarlo así, nos manifiesta que tiene con Él una relación muy especial, como nadie la había tenido hasta ese momento. Es el primero en llamarle de esa manera. En el Antiguo Testamento se le llamaba el Dios de los ejércitos. En los Evangelios hay dos referencias de este vínculo especial de Jesús con Dios. Una referencia es en el bautismo, que lo pueden encontrar ustedes en todos los evangelistas, pero yo doy la cita de Marcos 1:11. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Meditar esta expresión de tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, es decir, la conciencia que Jesús tiene de que es amado por Dios. Porque tenemos que entender que Jesús sí es el Hijo de Dios encarnado, pero el mismo San Pablo nos dice que teniendo la condición divina, se despojó de su rango, se despojó de sus prerrogativas divinas y se anonadó a sí mismo, tomando la condición de un siervo, de un servidor, en todo semejante a un hombre común, llegando hasta la muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó, por eso. O sea, el crucificado es el resucitado. No puedes resucitar si no te crucificas. No, si no vive la experiencia de la cruz, no puede llegar a la experiencia de la resurrección. Y si Cristo no resucitó, también nos va a decir San Pablo, es vana nuestra fe. En Lucas, el evangelista, la primera referencia de Jesús sobre Dios es cuando se les pierde a sus papás en el templo cuando él tenía 12 años, que nos lo narra Lucas 2:49. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en los asuntos de mi Padre? Ahí está la primera referencia de Jesús a que Dios es su Padre. Y la última referencia también en San Lucas, que es en la cruz, Lucas 23:46. Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Si la primera referencia es hacia su padre y la última también, ¿qué quiere decir esto? Que durante toda su vida estuvo en los brazos de su padre. Dios es un papá que nos ama incondicionalmente y en que podemos confiar incluso contra toda evidencia. ¿Por qué? Porque esto también está en los evangelios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús también tiene la experiencia del abandono. Esto lo tienen en Marcos 15:34. Quien no haya tenido pues una buena experiencia con su papá, tal vez sienta lejana la figura de un Dios papá. Es normal, es explicable. Les puede ayudar no pensar tanto cómo les fue con su papá, sino cómo quisieran ustedes ser con sus hijos. Yo creo que podría ser una experiencia diferente. Si yo tuve una relación dura o difícil con mi padre, pues voy a tratar de enmendar esa experiencia con mis propios hijos, ¿no? Esta es otra historia. Invitaron a un sacerdote a rezar por un jovencito que se había suicidado. Los papás estaban deshechos, nada podía consolarlos. La duda sobre el destino de su alma los inquietaba y hacía más grande su sufrir por la pérdida de su hijo. Al término del responso le preguntan al sacerdote: ¿nuestro hijo va a ir al infierno? Él, viendo su angustia, les habla con toda la delicadeza de que es capaz. Su hijo venía del infierno y ahora va a los brazos del Padre Dios. ¿Cómo es eso?, preguntaron. Nosotros perdonamos sin reserva el dolor que nos ha causado. No le reclamamos nada. No entendemos por qué lo hizo. Lo más seguro es que pensó que era lo mejor. Pero Dios le perdonará. El sacerdote le respondió con las palabras de Jesús: si ustedes que hacen cosas malas pueden perdonar, Dios, que es papá y mamá, completamente bueno, lo hará con mayor razón. Los dos se abrazaron, se les quitaba un peso de encima, aflojaron los brazos y echaron a llorar, pero con una gran paz. Y a manera de explicación dijeron: es que después de una vida tan atormentada, nuestro hijo se merece lo mejor. De esto precisamente es de lo que se trata en el amor de un papá bueno. Y todo el Evangelio nos dice que Dios es amor. De aquí nosotros podemos ampliar también lo que nos dice San Pablo. Tampoco las drogas nos pueden separar de Dios, ni el suicidio, ni las preferencias sexuales, ni el fracaso en el matrimonio. Nada nos puede condenar ni separar de un amor definitivo e incondicional. Dios ama a todos independientemente de sus merecimientos personales. En Mateo 21:16, Jesús narra una parábola en la que un propietario paga lo mismo a los empleados que trabajaron todo el día y a los que llegaron a trabajar solo en la tarde. Y con nadie fue injusto, a todos pagó lo que les había ofrecido, con todos fue generoso. Dios nos ama no porque lo merezcamos, sino porque somos sus hijos. Si a alguien le va bien o mal, es independiente de la voluntad de Dios. No andemos metiendo a Dios que pues no sé dónde estuvo, que fracasó. Tampoco andemos metiendo el cachito de la lotería debajo del Santísimo, ¿verdad? Porque tampoco va a suceder. La parábola de los talentos en San Mateo 25, 14, 30 es una historia sobre el ser de Dios. No se trata de nosotros como usualmente la hemos interpretado. Un hombre deja a sus servidores diversas cantidades de dinero
Unos invirtieron y produjeron más. Otro tuvo miedo del patrón y enterró el dinero y de esta manera le devolvió el dinero intacto al regreso. El patrón pidió cuentas al regreso y se molestó con el último diciéndole: al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará aun lo que tiene. Libertad de todo temor, de toda servidumbre, de toda esclavitud y de toda opresión. Esta no es una tesis filosófica. Esta es la experiencia amorosa de una persona. Es la experiencia del Señor Jesús. Dios te ama. Esa es la revelación más importante que nos hizo Jesús el Galileo. Eso nos da una enorme libertad, porque tenemos la certeza de que nada nos separará del amor de Cristo. Esta verdad es sencilla pero muy profunda. Toda otra imagen de Dios es falsa. Es un ídolo construido para oprimir, manipular y someter a las personas y a los pueblos. Y esto está íntimamente relacionado con la predicación fundamental de Cristo. Inicia su predicación precisamente diciéndonos: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. O sea, hay que creer en la buena noticia que es: el reino de Dios está aquí. Obviamente entendemos que la humanidad es una, pero con diversas formas de ser y de existir. Abrirse a los otros sin sucumbir en el camino es la forma conveniente para la convivencia en un mundo plural como el nuestro. La intolerancia nos ha hecho mucho daño. Los fundamentalismos de todo tipo conducen a la violencia y ponen en peligro nuestro mundo. Hacen sufrir a mucha gente los fundamentalismos. Ustedes lo refieren ahora a los islámicos, pero los católicos no cantamos mal las rancheras. Un amigo nos platicaba de su experiencia en un viaje a Pakistán a una reunión cuyo tema era el terrorismo y los derechos humanos. Principalmente se trataba sobre el fundamentalismo islámico. El clima del país era tenso. En esos días la policía había impedido una carrera atlética de mujeres. El régimen justificaba su intervención en base a 3 razones. El Corán establece que una mujer no puede salir a la calle sin la compañía de un hombre, sea el esposo o el hermano. También debe cubrirse el cuerpo y la cabeza. Y varias mujeres reunidas para una actividad libre sin pedir permiso a nadie es un signo político de independencia, ¿verdad? Eso era algo intolerable para los radicales. Durante el acto represivo varias mujeres habían sido golpeadas. De manera inteligente, estas mismas activistas convocaron a otra carrera semejante en las fechas de nuestra reunión, pensando que con testigos internacionales era remoto que el régimen se atreviera a reprimir de nuevo. Durante esos días se discutió en los medios de manera intensa que eso era un desafío abierto que no se debería permitir. El régimen callaba. Un día antes, las organizadoras del evento recibieron el aviso oficial que el gobierno no permitiría la carrera. Las activistas pidieron a los extranjeros reunidos en la Asamblea de Derechos Humanos que asistieran en calidad de observadores. El grupo aceptó. La mañana de la carrera se notaba que las participantes estaban nerviosas, bromeaban sobre su suerte, si irían al hospital o a la cárcel. Vestían conjuntos deportivos largos o pantalón ordinario. Algunas con la cabeza cubierta, la mayoría descubiertas. Una multitud de simpatizantes, hombres y mujeres, se habían reunido para apoyar. Algunos imanes barbados observaban. La carrera comenzó. Fue breve. Las mujeres corrieron unos cuantos kilómetros. Todas las participantes, las que llegaron primero y las que llegaron al final, todas al llegar a la línea de meta, prorrumpían en llanto abundante y gozoso. No solo era el final de la carrera, sino que con ella se vencía al miedo y la represión. Así vencían a una ideología que las quería mantener encerradas, sometidas, criando hijos para una revolución islamizante contra Occidente.
En alguna medida ellas también son responsables de su condición. Muchas se ufanan de cubrirse la cabeza, les da cierto orgullo depender de su marido y que las golpee de vez en cuando. Ellas son las que instruyen a sus hijos en la fe del profeta. Es la introyección del amo en el esclavo, como diría Hegel. Por eso esas mujeres valientes que ves delante de ti, que dan la cara y sonríen, merecen nuestro reconocimiento, respeto y cariño. Se atreven a desafiar a un régimen, a una cultura entera, sobre todo se atreven a pensar por sí mismas y arriesgarse en la vida más allá de las evidencias colectivas. Esto nos puede ayudar a continuar nuestro tema sobre la persona de Jesús y su significado en la historia. ¿Cómo es eso? Jesús nos dice que este mundo está regido por Dios, en el que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los que sufren son consolados, los oprimidos son liberados, se anuncian buenas noticias a los pobres y a los cautivos la libertad. En un mundo de felicidad, es un mundo de felicidad en el que las injusticias se reparan, los dolores se superan, los sufrimientos se dejan a un lado y todos vivimos como hermanos y hermanas, hijos del Padre común. Este mundo triste tiene remedio. Otro mundo es posible. Las concepciones apocalípticas que predecían el fin del mundo y la instauración del reinado de Yahvé hasta después de que la historia hubiese concluido, Jesús establece que el reino empieza con su persona. En este preciso día, lo dice Jesús en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a liberar a los cautivos, a abrir la vista de los ciegos, a liberar a los oprimidos y a anunciar el año de gracia del Señor. Hoy se cumple esta escritura en medio de ustedes. Es hoy. Como decía, ¿quién? Un personaje por ahí, hoy, ¿verdad? Entonces, Cristo lo está diciendo con su persona, en este preciso día se está iniciando el reino de Dios. La única voluntad del Padre es que seamos felices. El Padre no quiere que seamos infelices. El Padre quiere que seamos hermanos unos de otros. Hoy mismo, no solo en la vida futura. ¿Y qué es lo que Cristo pide a estos? Porque no eran desconocidos. Dice concretamente San Marcos, llamó a los que Él quiso. O sea, llamó a los que Él quería, a los que Él amaba, a los que Él ya conocía. Los va a llamar por su nombre. Cada uno por su nombre. A los 12 los va a nombrar por su nombre. Llamó a los que Él quiso y los llamó para que estuvieran con Él. O sea, el discípulo se hace al lado del maestro. No podemos nosotros ser discípulos de Cristo sin conocerlo a Él. Entonces necesitamos hacernos discípulos de Cristo al lado del maestro. Y luego después dice, y después para enviarlos a predicar. O sea, primero se hacen discípulos y luego los envía a predicar. Entonces es muy interesante cómo el mismo evangelista Marcos nos pone este caso, ¿verdad? De que desde el capítulo 3 de su evangelio ya se toma la decisión de matarlo. O sea, no crean que fue una decisión que se tomó al final. Y entonces vamos nosotros a decir, ¿y entonces por qué Cristo tomó la firme determinación de ir a Jerusalén si ya sabía que lo iban a matar? ¿Por qué? Porque estaba decidido a realizar la salvación, estaba decidido a hacer la redención. Y entonces pues, decide ir a Jerusalén, sabía que ya estaba toda la cuadra mayor. Y luego llega al templo y en el templo hace toda aquella sanfrancia de tirar la vendimia
que tenían también los sacerdotes ahí. Entonces, Cristo está manifestando claramente que Él no está de acuerdo con ese orden de cosas y que Él viene a predicar una nueva vida, que esa vida ya no funciona. Aunque llegue hasta el 2020 o 2030 o 2050, esta vida no funciona. Y tenemos nosotros que animarnos a ser trabajadores del reino de Dios. O sea, Cristo sana a un leproso. Si quieres puedes curarme, dice él, quiero. Pero no nada más le dice quiero, lo toca. ¿Y qué le sucede a Cristo con tocar al leproso? Es contaminado. El leproso dice, si quieres puedes purificarme. A Cristo se le mueven las entrañas, lo tocó y por eso, como les digo, ya no podía entrar a la ciudad. Se había hecho él también leproso con los leprosos, maldito entre los malditos. Se hace uno con nosotros. Entonces la santidad no consiste en hacerse puro, incontaminado. Cristo no trataba de cumplir con las leyes de la pureza. Consiste en tocar a quien tiene necesidad, al que sufre. Jesús fue capaz de tanta audacia y de tanto amor. ¿Por qué? Porque era libre. Nosotros tenemos miedo a las consecuencias que nos puede acarrear el romper con prejuicios y tabúes religiosos y sociales. Cuando Cristo nos dice que no se echa vino nuevo en odres viejos, dice que no viene a remendar la ley, sino a abrir nuevos horizontes, a hacer hombres y mujeres nuevos. En el texto de Marcos 3:1-6, que era el que le estaba diciendo al final, le dice Cristo en la sinagoga a un hombre que tiene la mano tullida, extiende la mano. Él había hecho una pregunta, ¿en sábado se puede dar la vida o se puede quitarla? ¿Se puede sanar o no se puede sanar? No le contestaron, y entonces por eso Jesús dice que los miró con tristeza y con enojo. La extendió y la mano quedó sana. Uno dice, bueno, Cristo es un provocador. O sea, Él quiere sanar a aquel hombre, le dice, vete allá a la esquina, allá a la vuelta de la esquina, espérame tantito y al rato voy y te curo ahí. Pero no, le dice, ponte en medio. Ponte en medio. Y le extiende la mano y queda curado. Y cuando la gente queda curada, ¿qué hace? Pues hace lo que Cristo le dice. O sea, se liberan. ¿Se acuerdan de aquel que Cristo lo liberó de una enfermedad que tenía 38 años ahí esperando que bajara un ángel en la piscina del templo para sanarse? Y no, dice, siempre que bajo ya otro me ganó. Cristo le dice, ¿quieres sanar? Sí, pues toma tu camilla y vete a tu casa. Pues el hombre agarra su camilla, va a su casa. Le salen los maestros de la ley, no puedes cargar la camilla, es sábado. Y el hombre le dice, el que me curó me dijo, toma tu camilla y vete. Entonces el que se tiene que ir mucho eres tú, ¿verdad? Para Jesús solo el ser humano es sagrado, ninguna otra cosa. Entendámoslo. Tenemos que tratar a todos por igual, buenos y malos. A los que estamos paralizados como aquel hombre por nuestros miedos, por nuestras conveniencias, Jesús quiere rehabilitarnos. Levántate. Si tenemos todavía algunos obstáculos en nuestra vida, hay que pedirle al Señor, Señor, sáname, alivíame. Así Jesús va poniendo signos de que el reino de Dios ya ha comenzado, ya ha cambiado las reglas del juego. Eso es, el reino de Dios ya está aquí. Por eso endereza a una mujer que vivía encorvada.
Lo ven ustedes en Lucas 13, 10, 17. Esa mujer vivía oprimida, rebajada, y la cura, ¿saben cuándo? En sábado. No es el puro ni el perfecto. Lo importante en todos estos hechos no es si Jesús es capaz de trastornar las leyes naturales. Lo relevante es que constituyen signos de que el reino de Dios ha empezado a realizarse en medio de nosotros, y ese reino implica una nueva visión de Dios y de su misericordia. Significa felicidad, el respeto, la acogida para todos, particularmente para los que sufren opresión, exclusión o dolor. La grandeza de Jesús no está en sus talentos de taumaturgo, sino en su capacidad de amar a los demás. Se compadecía, se le removían las entrañas hasta hacerse uno de ellos, alguien sensible, cercano, que revela a un Dios igualmente sensible y cercano, preocupado por sus hijos. Al mirar a Jesús llama la atención cómo se acerca a las personas y su dolor. Podemos observar que mientras nosotros estamos preocupados por subir y subir, Dios en cambio quiere bajar y bajar. Si alguien quiere excluirse del reino, puede hacerlo, ya que es libre. Así lo dice Jesús en el pasaje del rico y de la aguja, que a veces también lo interpretamos mal. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Existe gente que no quiere ser tratada como un pobre, gente que no quiere ser tratada como un sidoso, gente que no quiere ser tratado como una prostituta, como un homosexual o como una lesbiana o como un indígena. Bueno, pues es libre. Cuanto más se crea más importante o superior, más le va a costar participar del reino de Dios. Por eso es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Para trabajar en la construcción del reino, entonces necesitamos desarrollar nuestra sensibilidad frente a los que sufren y son excluidos, acercarnos a servirlos, hacernos uno con ellos para transformar este mundo dividido en un mundo fraterno. Por eso Jesús nos enseña a rogar al Padre para que venga a nosotros su reino, que todos seamos hermanos, que la justicia, la alegría, la paz, la vida, la verdad, la felicidad vivan en nosotros, que su reino se haga aquí como se hace, ¿verdad? Que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Eso es lo que le decimos nosotros. Y nosotros creemos que eso es un rezo. Cristo no nos enseñó un rezo. Cristo nos enseñó a ver los misterios del reino y platicar con el Padre sobre los misterios del reino. No nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas las tentaciones las tenemos todos los días. Y además las tentaciones, si las superamos, nos fortalecen. Solamente las tentaciones, cuando nosotros le damos seguimiento, pues entonces nos debilitan. O sea, lo que Cristo no está dando reglas. Es exactamente lo que Él está diciendo, yo no estoy dando reglas. Lo que nos está inspirando es un nuevo modo de vida. Un nuevo modo de vida. En el encuentro del año pasado, pues nos habló el Papa de las bienaventuranzas, que Jesús nos propone en el capítulo 5, 6 y 7 también. Ahí vimos lo que nos dijo: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los de corazón limpio, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos a causa de la justicia. Alégrense y sean dichosos si los calumnian por mi causa. ¿Esto qué es? Que en el Sinaí Yahvé le entregó a Moisés las tablas de la ley, de las 10 palabras, de los 10 mandamientos. Fueron los caminos que Dios le entregó al pueblo de Israel para que aprendieran a vivir como pueblo de Dios y así fueran ejemplo de vida para los otros pueblos. Pero ¿qué pasó? Que empezando por los reyes, que deberían de haber sido los que dieran el ejemplo,
cayeron en muchas infidelidades y esa fue la causa de que fueran dominados por otros pueblos, ¿verdad? Realmente el pueblo judío, ¿verdad?, no sé, por testarudo, por lo que sea, pero ha sido realmente el de los pueblos más vapuleados, ¿verdad? Los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, ¿verdad? Y entonces ahora ellos son iguales con los palestinos, ¿verdad? Entonces San Mateo nos enseña que la ley, que era lo que los israelitas les habían grabado con fuego, es la enseñanza que recibieron por parte de los escribas, fariseos y maestros de la ley. Ahora Jesús les va a decir: no he venido a abolir la ley ni los profetas, he venido a darles plenitud o cumplimiento. Estamos entonces hablando de una espiritualidad, de un estilo de vida, de una mística, de una forma nueva. Jesús mismo nos lo va a decir en la última cena: les dejo un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Para ser santo hay que ser feliz.